Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el cruce entre la crónica social y la información internacional ha emergido una confirmación que pone punto final a semanas de incertidumbre. El actor turco Can Yaman ha logrado sortear el intrincado entramado administrativo que demoraba la oficialización de su enlace, y fuentes próximas a su entorno aseguran que el consulado italiano ha emitido la licencia matrimonial correspondiente. Lejos de ser un mero trámite burocrático, la concesión de este documento representa el desenlace de una etapa de espera y ajustes que hasta el momento había condicionado los planes de la pareja y había alimentado las especulaciones de la prensa de sociedad en ambos países. A lo largo de los últimos meses, los preparativos nupciales se toparon con una sucesión de requisitos formales que convirtieron una decisión personal en un proceso técnico de considerable complejidad, traducciones oficiales, certificaciones con apostilla y verificaciones entre registros civiles de distintas jurisdicciones, trámites que exigen tiempos y pasos no siempre previsibles. Esos plazos dilatados, además de frenar los planes concretos, generaron una atmósfera de tensión que trascendió la intimidad de la pareja y se filtró a la narrativa pública, donde cada demora se interpretó como una pista sobre cambios de fecha o modificaciones de escala del evento. Con la licencia ya en mano, la sensación entre allegados es la de que se inicia una nueva fase, más productiva y orientada a la concreción. Entre las conjeturas periodísticas y los comentarios de expertos en protocolo, ha ganado fuerza la posibilidad de celebrar dos ceremonias, una en suelo italiano y otra en Turquía. Esta doble opción no responde únicamente a la intención de rendir homenaje a raíces culturales distintas, sino también a una lógica práctica y estratégica. Permitiría integrar invitados locales y extranjeros, distribuir la agenda social entre ambos países y diseñar actos que combinen tradición y espectáculo. En Italia, territorio donde Can Yaman ha desarrollado una parte sustancial de su carrera y ha conquistado a un público fiel, una celebración podría adoptar el formato de una recepción elegante en entornos rurales o urbanos emblemáticos. En Turquía, por su parte, la ceremonia tendría un carácter más íntimo y simbólico, arraigado en familias y costumbres. Las redes sociales han sido el espejo inmediato de la noticia. En cuestión de horas, las plataformas se llenaron de mensajes de felicitación, montajes creativos, encuestas y debates entre seguidores que intentan imaginar cada detalle del enlace. Desde la estética del vestido y el traje hasta la lista de invitados o la posible retransmisión de algún fragmento del evento. Esta efervescencia digital anticipa no solo un seguimiento masivo, sino también la presión por exclusivas y la expectativa de coberturas en directo que reclamarán tanto medios tradicionales como canales en línea. La reacción del público revela que, más allá del brillo, existe un interés afectivo profundo por acompañar a la pareja en un momento trascendente. Aunque todavía no ha habido una fecha oficial ni un anuncio definitivo sobre el lugar exacto, los equipos de organización han incrementado su ritmo de trabajo. Entre las prioridades figuran la selección de proveedores especializados en eventos internacionales, la contratación de servicios de seguridad capaces de garantizar la privacidad y el diseño de protocolos que permitan compatibilizar la discreción con la visibilidad pública. Organizar un acto de estas características implica coordinar logística, transporte, alojamiento para invitados de alto perfil y acuerdos con medios, al tiempo que se cuidan todos los detalles estéticos propios de una ceremonia mediática. En Keep Up nos proponemos cubrir la historia con profundidad, no solo describiendo cronologías y fechas, sino explicando los aspectos menos visibles, que significa, en términos prácticos, la homologación de documentos entre países, cómo actúan los consulados en estos procedimientos, qué implicaciones legales se derivan del matrimonio para la residencia y la planificación de la pareja, y qué desafíos logísticos impone la organización de eventos que conectan dos calendarios culturales. Además, queremos conocer sus preferencias para orientar nuestra cobertura. ¿Les interesa más la dimensión legal y administrativa, la moda nupcial, o los entretelones organizativos y de seguridad?
La decisión sobre el grado de apertura del evento marcará el carácter del acontecimiento. Optar por una celebración íntima restringida solo a familiares y amigos cercanos preservaría la experiencia personal, pero limitaría la posibilidad de un seguimiento mediático masivo. Por el contrario, una propuesta más pública, con retransmisiones parciales o accesos controlados, convertiría la boda en un suceso susceptible de una amplia cobertura internacional. Cada camino conlleva ventajas y desafíos y cada elección condicionará tanto la logística como la narrativa posterior. En los planes elaborados por los organizadores se barajan escenarios dispares, desde villas históricas en la campiña italiana con capacidad para recepciones de alto standing hasta espacios emblemáticos en Estambul que permitan ceremonias con fuerte carga simbólica y tradición. También se discuten detalles que suelen polarizar la atención de los aficionados. La posible elección de diseñadores de renombre para el vestido nupcial y el traje, la selección de repertorio musical que integre repertorios de ambas culturas, y la inclusión de rituals o lecturas en varios idiomas para honrar a las familias y a los invitados internacionales. Todo ello, por supuesto, atendiendo a contingencias y a la necesidad de preservar la privacidad en los momentos más íntimos. La obtención de la licencia consular no elimina la presencia de imprevistos, pero transforma el horizonte. Lo que hasta ayer era incertidumbre ahora puede planificarse con margen y creatividad. Los equipos de producción, estilismo y protocolo pasan de una fase reactiva a una fase de diseño y concreción, y la logística comienza a articularse en calendarios definidos. En ese tránsito se percibe un palpable alivio entre allegados y colaboradores que, según diversas fuentes, ya trabajan en la coordinación de agendas y en la selección de propuestas estéticas y gastronómicas. La respuesta del público, tanto en Italia como en Turquía, mezcla alegría y una curiosidad activa. Hay seguidores que organizan encuentros en distintas ciudades para celebrar la noticia, y otros que planean desplazamientos para presenciar actos públicos vinculados al enlace. Este fenómeno evidencia que, pese al protagonismo mediático, en el origen de la noticia hay una decisión íntima que inaugura un camino compartido. Desde Kepap deseamos acompañar ese recorrido con respeto y rigor, relatando los hechos sin invadir lo privado. Les pedimos su participación, escriban en los comentarios qué aspectos quieren que profundicemos y qué otras figuras nacionales o internacionales desean ver cubiertas en el canal. Y si valoran nuestro trabajo, les rogamos que se suscriban a Kepap, activen la campanita para recibir cada actualización, dejen su like y si pueden, presionen el botón unirse para apoyar contenidos exclusivos. Su apoyo nos permite investigar a fondo, garantizar acceso a fuentes y ofrecerles un seguimiento responsable y detallado. En las próximas horas y días, estaremos pendientes de cualquier anuncio oficial o de nuevas señales procedentes del entorno de la pareja. Mantendremos a nuestra audiencia informada con reportes exhaustivos, análisis y materiales exclusivos cuando estén disponibles. Agradecemos su confianza y su fidelidad, y les recordamos que su voz es esencial para orientar la cobertura. Quieren una crónica centrada en la moda nupcial, en las preguntas legales que plantea un matrimonio internacional o en entrevistas con personas cercanas al actor. Cuéntenos ahora mismo en los comentarios y formen parte de la historia que vamos a contar, paso a paso, desde Kepap. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.